Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, hoy os traemos una banda nueva en la oficina. Se llama Telecide. La canción es Tied Up Memories y vamos a hablar un poquito de esta banda. Lo primero es una banda que curiosamente se inicia en 2016 y se separan en 2018. No tiene mucho recorrido. La formación es Ojino Yoko al bajo, Aki a la voz, Haruki voz y Natsumi batería. Vamos a ver por qué. Uy, aquí estoy viendo yo aquí voces ásperas y Haruki voces limpias. Voces ásperas y O voces sea, limpias. de voces ásperas me puedo imaginar que está poseída o algo. Vale, mira. Vamos comentando, ¿vale? Em, Como decíamos. Bueno, también está la guitarrista Yui, ¿vale? Es decir, recordemos, vocalista Haruki y Aki, guitarra Yui, bajista Yoko y batería Natsumi. Ujú. Bueno, hay que decir una cosa, que Telecide se describieron a sí mismos como rebeldes que se liberan de los estereotipos y las tendencias. Su objetivo era trascender géneros y dispositivos ofreciendo música que fuera fiel a sí misma y al mismo tiempo rechazara ideales obsoletos. Bueno, em, finalmente se disuelven en 2018, como decíamos, y Aki se convirtió en miembro de la banda local Matariko. Natsumi se unió a la banda Bright Air como su batería en 2019. Bright Air sí lo hemos reaccionado. Sí. Y Haruki hizo carrera en solitario con Haruki D. Bueno, pues vamos allá a ver qué nos proponen en este videoclip oficial. Ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Telecide. Bueno, es una banda muy interesante porque, bueno, a mí la batería me ha flipado un montón.
Sí, Para empezar, vamos, se notaba un montón, al igual que el bajo, ¿no? Es decir, la base rítmica de este grupo es apabullante, es muy buena. es muy buena. Y luego está las voces ásperas y las voces limpias. Me ha hecho mucha gracia lo de las voces ásperas, bueno, guturales, ¿no? Aquí, bueno, la verdad, El traductor de Google, a, que a ver, tiene cierta razón, porque son voces ásperas en el sentido de que es un gutural un poco áspero, es verdad, tiene sí, razón, sí, es como, ¿sabes? No es ni el que es muy, muy grave ni el muy que es grave, muy claro, chillón, claro. sino es una cosa así como medio afónico, te vas a enterar que voy a sacar la voz del infierno, ¿vale? Eh, además, la presencia de la chica también da, Sí, sí, y, y- da y miedito. da, da un poquito de cague. Impone, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la cantante melódica, por decirlo de alguna manera, me gusta mucho, tiene mucha personalidad, es una voz muy agradable, que creo que cuando sube a los tonos altos destaca muchísimo. Sí. Em, tiene, tiene cierto aire a... ¿cómo decir yo? No sé decirte tipo Within Temptation, tal, pero sí, tiene así un airecillo occidental. No me recuerda tanto a otras cantantes japonesas, sino tiene un toquecillo más europeo en su estilo Europeo. de cantar. A mí me recuerda mucho a Emily. Sí, cierto, cierto, cierto. Ujú, Así ujú. que canta de lujo la chica. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, efectivamente. Eh, mm, mm, ¿Qué te iba a decir yo? Sí, correcto, efectivamente. Es que estaba buscando comparativas de otras cantantes y cierto, es Evanescent. Más que With Intentation, eso es Evanescent. Y mira, lo tenía en la punta de la lengua y digo, qué grupo, sobre todo cuando pega el cambio y Sí, ella cuando sube empieza, cuando el... sube, ¿vale? Es muy típico de Evanescent, ¿no? Pues o por lo menos ese estilo, y me recuerda mucho a eso. Eh, el grupo entero es muy competente. Yo no sé qué es lo que pudo pasar para que durara solamente, digamos, La verdad dos que o esta tres canción años. está bastante bien. Y pues Mm, viendo los movimientos que hacen todos los miembros de las bandas en Japón, pocos hay que estén en la misma banda mucho tiempo. Y si No, una se fue a Braider y otra se fue en solitario y tal, pues claro, una acababa en Braider, pero no sé. Después la cantante se ha quedado así como a nivel local, que es una pena porque es una gran vocalista, pero muy, muy, muy buena. sí. Pero claro, no todo el mundo tiene la suerte de tener éxito. Es que eso es lo malo del mundo de la música. Yo siempre lo digo, ¿no? No todo el que llega necesariamente tiene que ser el mejor de los que han pasado por el camino. Hay gente que tiene mala suerte y no tiene, o no tiene, no está en el momento correcto y el lugar, o no tiene, como decimos aquí, padrino, alguien Luego que hay lo apoye, un muchas, patrocinador. es que luego hay géneros musicales que no cantan porque el autotune, pues ya sabemos cómo funciona Ujú. y son millonarios. Los oye todo el mundo y se han forrado. Y luego gente como esta que canta así, pues sí, te digo, aquí en Japón, como te puedo decir, en el metro de Nueva York, por ejemplo, sale cada vídeo de artistas que están allí en el metro cantando y dice, pero ¿cómo esta gente no está encima en un escenario? Ah, por cierto, vi un vídeo de esto de, no sé si era un top 5 de violinistas. Era un violinista que es famosísimo, ¿vale? Que las entradas valen un ojo de la cara. Y se puso a tocar en el metro de Nueva York. Y estuvo, no sé si una hora, 2 horas. Bueno, pues si no le echaron $50,
¿vale? En las 2 horas que estuvo y la gente pasaba de él como de qué, ¿vale? Y es un tío que la gente hace colas durante días para intentar conseguir una entrada, ¿vale? Y después el precio que Para las que veas. consiguen. Pero claro, A mí hay un violinista, es que no sé de qué país es. Se llama Ray Chen y es alucinante, que lo mismo es ese que estás diciendo. no era caucásico, no era. Pues el Ray Chen que te digo yo, hostia, lo he visto en varios vídeos y telita, ¿eh? Como toca. Sí, lo que quiero decir es que muchas veces hay que estar en el momento y en el lugar adecuados para que tu música tenga impacto y éxito. Claro. Así que eso es una pena que se hayan separado, pero bueno, todas han seguido a nivel musical en otros sitios, así que ninguna se ha retirado definitivamente de la música, así que todavía tenemos ocasión de verlas en diferentes facetas. And get back the time I wasted on you. Beyond the control these useless rules. Fill up my empty space for me now. I'm feeling nothing anymore. Nothing is left in my bloody hands. It's true, I was scared to be the best. Look in my eyes, see what you've done. Cause this is my way to make you regret. I won't let you break inside my heart. Stop trying to tie me up, I'm leaving the end of the holocracy. Show your real face and make them believe. And give me your voice so that you'll give. Cause this is my time. I want to move on. Pues me reafirmo lo que decía anteriormente, este grupo perfectamente puede equipararse en calidad a Evanescence, pero perfectamente. No tiene nada que envidiarle y lo único que la alternancia a la voz en Evanescence la hace, no sé si era guitarrista o bajista, con Sí. una voz masculina grave y aquí lo que se hace es con guturales, ¿vale? Sería la mayor diferencia. La guitarrista fantástica con ese solo que tiene un sonido muy característico porque utiliza una guitarra Jackson, que es una guitarra de toda la vida, una marca que se utiliza sobre todo para música de heavy bastante potente y duro como es este caso, ¿no? Vuelvo otra vez a la batería que no solamente golpea potente y tal, sino que cada golpe suena súper claro, es decir, es una batería muy limpia, por decirlo así, con muy buena técnica. Y bueno, ya hemos visto a Braidear, ¿no? Que Sí, sí. es un pedazo de grupo y me alegro de que hayan contado con ella para que puedan seguir así su carrera, ¿no? Y que no caiga en saco roto, pues en este caso eh, la batería era Natsumi, ¿vale? Que bueno, es impresionante, ¿no? Es decir, l- Ese doble bombo que tiene, tela, se te mete ahí. sí, 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 sí. Mola, Bueno, mola, también mola.
Mención también a Yoko, que es una bajista que cada golpe era muy contundente, sonaba un sonido así, yo digo, engordado, ¿vale? Es decir, cuando yo digo el sonido, cuando digo un sonido gordo, me refiero a que llena Profundo. profundo, que llena como toda la habitación del sonido grave, ¿no? Es decir, que no queda ningún hueco por rellenar, que no te da la sensación de que ha quedado un poquito descafeinado, sino que queda contundente, ¿no? Y bueno, las vocalistas, las dos estupendas De vicio. de vicio, así que nada, totalmente recomendado. Pues bien, bueno, si os gusta lo que hacemos y ya sabes, como siempre, te das un like, suscríbete si no lo has hecho todavía. Clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, como siempre, dos formas de poder apoyarnos. Aparte de suscribirte, el botón de unirte. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Y en el nivel 2, 16 reacciones exclusivas durante el mes. Y luego tenéis el Patreon si queréis reacciones personalizadas. Tenéis 3 niveles, el bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Luego, aparte, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis muchísimo a seguir con este proyecto. Gracias, como siempre, esperamos vuestros comentarios y explicadme, por favor, este grupo por qué se disolvió a los 2 años o 3 años, ¿vale? No sé si decir 2 años contar directamente 17 y 18 o contar 3 años en plan 16, 17 y 18. Eso hay dos maneras de interpretarlo, pero bueno, ¿por qué se separó? Siendo un grupo con tanta calidad. Si es que no tuvieron suerte o se pelearon o hubo batalla de egos, ¿qué pasó ahí? Sí, Bien, qué amigos. Sí, es raro, es raro. Muy bien, amigos, pues nos vemos muy pronto en la siguiente reacción. Un abrazo a todos. Adiós. raro. Hasta luego.